¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. Gracias por estar con nosotros, gracias por quedarse, gracias por sumarse en este martes para que platiquemos de libros, de historias, de autores, de largas despedidas. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, todo muy bien. ¿Todo en Segundo orden? programa de la tercera temporada. Así es, y el tema que tenemos hoy es justo largas despedidas. ¿Qué pasa cuando los escritores se enfrentan con alguien querido que se va? ¿No? Ya platicaremos de eso un poquito más. Susana Ortega preguntaba, ¿nos salimos de esta liga o aquí sigue la tertulia? Espero, Susana, que estés aquí con nosotros, igual Aquí que Francisco seguimos. Sánchez, que ya dice, buenas noches, tertulios. Por ahí manifiéstate, Susana, para saber que te quedaste con nosotros. Daniela Ortega dice, excelente el cambio de horario. Y sí, recuerden que ahora los martes, para que pasen la voz, acá terminan los periodistas y nos seguimos de filo con harto tema literario, ¿verdad, Jorge Alberto? Así es, seguimos con harto tema literario y además, hace ratito en Los Periodistas, Alejandro Páez Varela dijo, yo pongo sobre la mesa 10 huerfanitos, los pongo para que en la tertulia se regalen y entonces tenemos 10 ejemplares de la primera edición de Corazón de Kalashnikov de Alejandro, que es, si mal no recuerdo, la primera de las novelas de una que podría ser una trilogía conceptual, ¿no? Y Corazón de Kalashnikov es la primerita. Si usted ya conoce a Alejandro como periodista, si ya lo conoce como escritor de ensayo, como escritor político, como conductor aquí en Sin embargo, bueno, es tiempo de que lo conozca como novelista. Y puso la vara alta, dijo, van 10 ejemplares de la primera edición. Ahí están. 10 ejemplares, así es que les vamos a pedir, por el tema de hoy del que ahorita les vamos a platicar un poquito más, largas despedidas, que nos cuenten qué libro, de alguna manera, aunque haya sido de una forma muy sutil, qué libro los llegó a sanar, a curar, les ayudó a pasar por un momento difícil y por qué. Cuéntenos un poquito acerca de eso y los primeros 10 que nos platiquen eso van a hacerse acreedores a uno de estos ejemplares, recordando que deben poder recogerlos aquí en Ciudad de México o que alguien que viva acá les pueda apoyar con esto. Así que Y una escriban cosita a... más, eso, Sí, que escriban a contacto, sin embargo, @gmail.com. Perdón, me atravesé, Mayra. contacto, sin embargo, @gmail.com. Ahí los primeros 10 que nos digan qué libros los han sanado, nos cuenten un poquito, van a ser los primeros 10 esos, los que se lleven Corazón de Kalashnikov, primera edición de Alejandro Páez Varela. Como esto ya está por empezar, pero a algunos quizás se les olvidó, dejaron lejitos la taza o el lápiz o la pluma, les damos unos segunditos con esta entrada y ahora arrancamos con la tertulia. Ya estamos aquí para arrancar esta tertulia. Muchos están respondiendo en el chat. Recuerden que para hacerse acreedores a uno de los 10 libros que Alejandro Páez Varela amablemente nos está regalando para ustedes, tienen que escribir al correo electrónico contacto, sin embargo, @gmail.com. El día de hoy, ¿qué libros los ayudaron a sanar? Porque hoy, Jorge Alberto, vamos a platicar de largas despedidas. Así es, como a todas las personas, a los escritores a veces se les van sus seres queridos, ¿no? Se mueren y eso hace o provoca que ellos escriban, sabemos muy bien y nos lo han confesado muchos escritores conocidos y desconocidos a lo largo de los años, escribir también es una forma de sanar, ¿no? Leer es una forma de sanar, escribir es una forma de catarsis que además a mí me queda clarísimo que muchos escritores lo hacen y luego no lo publican, pero también hay muchos escritores que lo hacen y lo publican
porque probablemente tuvieron una estructura más sólida, porque luego pudieron rearmarlo un poco, o porque en realidad sintieron que querían compartir esa parte de la despedida con sus lectores, ¿no? Normalmente, además, son libros que no son los primeros libros de los escritores, sino que ya son libros que publican cuando ya tienen muchos lectores y entonces, no sé, sirve como una forma de compartir este duelo. Tal es el caso de los libros que queremos presentar hoy y además el versus va a estar buenísimo porque decidimos poner frente a dos escritores mexicanos. Evidentemente lo que yo voy a proponer merecerá más votos que lo que proponga Mayra en el versus, pero los dos son escritores mexicanos, los dos escriben de una manera magistral y los dos lo hicieron enfrentándose a la idea de la muerte de un ser querido. Así es, contarles a quienes se sumaron en esta ocasión por primera vez a la tertulia que todos los programas los arrancamos con el versus, contraponer dos títulos sobre la temática del día, para invitarlos en realidad a leer ambos. El juego, porque la literatura es juego, la literatura es lúdica, el juego, por supuesto, es que abierta la encuesta, pues ustedes voten por su favorito, que entendemos será el primero de los dos que van a leer, porque la invitación pues es a que conozcan ambos títulos a profundidad ya cuando tengan oportunidad de tenerlos en sus manos. Jorge Alberto, arráncate. Ya me arranco y la cortinilla te la quieres comer. Ah, yo la mando al diablo, ¿verdad? Ahora la mandaste al diablo tú. Creo que mando al diablo las cortinillas, una por temporada, así que ya quemé mi bala en este momento. No, a ver, haz los honores entonces, Jorge Alberto. Por favor, la cortinilla del versus. Gracias. Juan Antonio de Anda nos pide repetir el correo. Claro que sí, es contacto, sin embargo, @gmail.com, contacto, sin embargo, @gmail.com. Vamos a arrancar con el versus, Jorge Alberto. ¿Qué traes por ahí? Así es. Yo traigo este libro que es uno de esos clásicos contemporáneos de la literatura mexicana, es Canción de tumba, de Julián Herbert. A Julián lo conocemos por su trabajo como poeta, por su trabajo como novelista y también como cronista. Sus crónicas, que a veces están publicadas en muchas revistas literarias y demás, son súper entretenidas. Y bueno, Canción de tumba probablemente es su libro más famoso, más traducido, más personal y más doloroso, ¿no? Julián, o un personaje que se llama Julián, porque además eso es parte del juego que hacen algunos de estos escritores, un personaje que se llama Julián Herbert, está sentado en la habitación 101 de un hospital en Saltillo, mientras su madre está agonizando porque tiene leucemia. Y este trance durará cerca de un año, no el trance en el hospital, sino el trance de la leucemia o el trance de la enfermedad de su madre, con largos periodos hospitalarios en los que además Julián se sienta por 36 horas seguidas, o no se sienta, pues está ahí acompañando a su madre 36 horas seguidas, mientras pasan los doctores, discuten, ven qué le hacen, ven qué no le hacen, y en lo que llega el relevo de su hermana, que además no puede ser un relevo muy largo por sus hijos y por sus compromisos familiares. Entonces Julián aprovecha ese tiempo de alguna forma para empezar a escribir Canción de tumba. Y la Canción de tumba está dividida en varias partes. La primera parte es la que nos cuenta prácticamente toda la historia de su madre. Su madre fue o trabajó en prostíbulos a lo largo de su vida. Por esa razón tuvo varios hijos de diferentes padres y estuvieron itinerando en muchas ciudades, ¿no? Julián nació en Acapulco, terminó en Saltillo. Es en Saltillo donde está sucediendo esta parte de la agonía de su madre, y Julián va dando cuenta de fragmentos y de episodios de su infancia, a la vez en que va reflexionando sobre el propio acto de escribir. A él le sorprende mucho tener una laptop en sus piernas y que sea prácticamente la única luz prendida en el hospital. También va dando cuenta de esos periodos en los que vivió con ciertas adicciones que tuvo a diferentes drogas, pero también va incorporando cuestiones que tienen que ver con su vida no solo de niño, no solo de esa vida que vivió al lado de su madre, sino también de su vida en la que cometió muchos errores, en la que tuvo muchos aciertos, en la que se decidió a ser escritor, de los dos hijos
que tuvo con sus dos primeras esposas y luego del embarazo del tercer hijo, muchos años después, que está sucediendo justo en ese momento, ¿no? Mónica, su esposa de esa época, estaba embarazada de Leonardo y entonces eso lo iba como contrapunteando con todo el dolor que iba sintiendo. Y una de las cuestiones más interesantes, porque también se van dando varios viajes a lo largo de este año, que es un año muy, muy difícil para Julián, una de las cuestiones más interesantes son cómo de pronto consigue salirse del asunto hospitalario para regresar a su vida como escritor, como poeta, porque lo invitan a festivales en Berlín, porque lo invitan a festivales en La Habana, porque hace varias cosas, pero luego también está en un momento cuestionándose un asunto que parece que es fundamental en Canción de Tumba. Y si mi madre sobrevive, ¿qué voy a hacer con todo esto que estoy escribiendo? ¿No? Que es un asunto muy, muy, muy complejo porque relaciona completamente la agonía de su madre con el acto de la escritura. Canción de Tumba es bellísimo por todo lo que cuenta, es bellísimo por la forma en que lo cuenta. Julián en verdad es un poeta que escribe narrativa y entonces sabe utilizar las palabras, sabe llevarlas a sus últimas consecuencias y también es justo lo que dice, ¿no? Porque cuando nace su hijo Leonardo nace además 2 semanas después de que muere su madre. Cuando dice, busco las canciones de cuna para mis hijos, esta es la canción de tumba para mi madre, ¿no? Entonces, incluso ese juego conceptual y ese juego en los significados se vuelve muy, muy, muy importante a lo largo de la novela y toda la reflexión y todo el sentimiento que logra expresar como poeta por la partida de su madre, con quien se llevaba mal y se llevaba bien y se peleaban, pero se adoraban finalmente, es algo que permite, no sé, llegar a un nivel muchísimo más profundo de la intimidad del duelo de Julián. Ahí está mi recomendación. Team Jorge Alberto, por favor. ¿Tú qué traes, Mayra? Ahora te cuento porque quiero conversar. Los contertulios están A también ver. abriéndonos su corazón y compartiendo sobre la pregunta que hicimos. También, por otro lado, Juanaro nos dice, oigan, ha sido imposible encontrar la invención del amor. Inténtalo de manera digital, Juan. Vamos a revisar si por ahí la edición en bolsillo también está disponible, pero también inténtalo a través del ebook, a ver si hay suerte. Susana Ortega, yo leí esta novela y le agradezco infinitamente. Supongo que te refieres a Canción de Tumba, Susana. Y por acá, Ángel Sánchez dice, buenas noches, saludos desde Pachuca. Jorge Alberto, Saludotes. ¿tienes noticias para Pachuca? A ver, y también para que Sí, todos quienes anden por allá manifiéstense más o menos para saber para cuántos vamos a armar la barbacoa, oye. voy a ir a la full de Pachuca en unos días. Ay, ya no, déjenme, lo busco. Pero voy a estar en la Feria del Libro de Pachuca el sábado 3 de septiembre a las 13 horas. Digo, si ahí nos vemos, va a ser una maravilla. Si nos vemos con barbacoa y con pastes, va a ser todavía mejor, ¿no? Y nos íbamos a ver este jueves también, Jorge Alberto. Nos íbamos a ver este jueves, nos íbamos a ver pasado mañana en la primera presentación de Historia de las Cosas Perdidas, mi novela más reciente, en la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, pero hay un asunto COVID acá en la familia que hace que sea incluso un poco irresponsable presentarme allá por los posibles contagios y demás. Entonces, estamos intentando que se reagende o que se reprograme esa presentación, pero de entrada este jueves no va a ser. No va a ser porque pues andamos malitos en casa. Así andamos, pero bueno, saliendo adelante y también invitándolos a seguirnos cuidando, por supuesto. Así que Ángel, ármate ahí la barbacoa y a la familia y a los amigos en Pachuca para septiembre, que estaremos por allá en la FUL y Jorge Alberto presentando Historia de las Cosas Perdidas, que es su más reciente novela. Por acá, Andrea Kenia nos dice que este tema el día de hoy es un tema que la toca a ella personalmente. Esperamos apapacharte a partir de nuestros comentarios. Ahora voy con mi lado del versus y luego con una entrevista muy conmovedora con Mónica Lavín. Saludos hasta Culiacán, que también nos piden que mandemos saludos hasta allá. Un abrazo fuerte, Daisy Maybelín, un abrazo fuerte hasta Culiacán. Buenas noches desde Ciudad de México, Candyman, muchas gracias. Y si Susana dice, me refiero a Canción de Tumba, que pues claro, es justo el libro que estaba poniendo el team Jorge Alberto, y yo traigo un libro que también es estremecedor, un libro que también pues toca fibras muy, muy profundas, que es
El cerebro de mi hermano. El cerebro de mi hermano es una novela escrita por Rafael Pérez Gay, en donde nos va a contar cómo fue esa larga despedida de su hermano José María Pérez Gay. José María Pérez Gay, uno de los sabios mexicanos, diplomático, un hombre políglota, traductor, gran lector que nos trajo a varios de los pensadores alemanes a nuestra lengua, y que justo en El cerebro de mi hermano lo que hace Rafael Pérez Gay es contarnos cómo fue ese proceso degenerativo del cerebro de su hermano que hizo que poco a poco lo fuera perdiendo. Entonces, a la vez que está contando sobre este proceso que al principio comienza con una cojera, que después va a venir con olvidos, que después va a venir con un problema de lenguaje, con no poder leer. Imagínense una persona dedicada a la literatura en un momento dado en el que ya no va a poder leer por sí mismo, hasta perder habilidades para poder comer de manera autónoma, y todo este proceso de decadencia que va sufriendo el cerebro de su hermano y por lo tanto la persona, el que él conocía como Pepe, ¿no? A José María Pérez Gay, el que él conocía como Pepe. A la par va recordando los momentos de infancia. Pepe era bastante mayor que Rafael, era su hermano mayor por varios años. Recordar esos momentos de infancia, cómo era la relación con la familia, cómo eran esas rencillas normales entre el primogénito y el padre, cómo fue cuando él decidió irse, cuando José María finalmente decidió irse a Alemania durante 15 años, cómo fue esa distancia, cómo fue la distancia que también llegaron a tener cuando sus opiniones políticas se contrapusieron de una manera tal que en verdad hubo algo que se rompió ahí, cómo ese algo que se rompió se pudo arreglar y cómo ese amor entre hermanos, y no solamente entre hermanos, él también habla del amor de la esposa hacia José María, de sus hijos, de la familia, de los amigos cercanos, de ese grupo de amigos que no lo dejó en ningún momento. Es muy triste, es muy conmovedora, es una novela que se lee de una manera muy rápida, muy ágil, pero es muy triste y por momentos hay que hacer pausas, porque ese pequeño detalle, y él habla de los pequeños detalles, ese pequeño detalle en el que una palabra ya no es lo que era, en el que el significado de una palabra, el cerebro ya no lo está entendiendo, y por lo tanto este erudito ya no está usando el lenguaje que era su principal herramienta como le correspondía. Es brutal, te rompes en lágrimas. Y por otro lado, todo el amor, este reencuentro entre hermanos, este tratar de reconfigurar la relación hasta un final lleno de intercambios amorosos, es brutal, es precioso y vale muchísimo la pena leer El cerebro de mi hermano de Rafael Pérez Gay. Bueno, pues ahí está la propuesta de Mayra. Yo insisto en que voten por mí, voten por Team Jorge Alberto. Ya está la encuesta, ya la subieron. Normalmente la suben hasta después y entonces justo cuando acaba de hablar Mayra, pero bueno. Nos dice Alex de ZGN1, muy bueno el libro de Así se templó el acero de Nikolai Ostrovsky. Macua Méndez nos dice así, con barbacoa y toda la cosa, ni modos de decir que no. Eso me parece fenomenal. Seip González dice, muy bien, Jorge, mejor posponer que ser irresponsable y contagiar a alguien. Justo por eso pospusimos y estamos buscando reprogramar la presentación de este jueves en Gandhi. Nos mandan saludos desde Jalapa. Luis 123 nos dice algo sobre la muerte del mayor Sabines. Qué gran poema, ¿no? Que también es un poema muy doloroso por la muerte del papá de Jaime Sabines, que además también nos hace pensar en las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, que también son tremendas y también son maravillosas. Juan Rodríguez nos dice, un libro que me sanó también fue el de Almadelia Murillo, Con la cabeza de mi padre, un libro de reciente publicación que Almadelia está todavía hablando mucho de él y que parece que se han agotado varias ediciones, entonces búsquelo. Será una buena recomendación. También nos dice que nunca ganamos, Jorge. ¿Cómo no? La semana pasada sí ganamos, With Lovers 33. Sí ganamos la semana pasada y vamos a ganar esta semana, sin duda. No se les olvide su like, nos dice David Guzmán. Entonces, no se les olvide like, no se les olvide like. Es importante que no se les olvide. Miguel Lucio ya votó de forma libre y secreta. Eso, muy bien, Miguel. Pero confiésalo y dinos qué está pasando. Y Daniel Ortega nos dice, nos vemos en Pachuca. ¿Tienes más, no, Mayra? Tengo algunos por acá, pero ahora que decías, Jorge Alberto, este tema
like, también suscribirse, porque ya somos un montón y queremos ser más, ahora sí que queremos llegar al 1,000,000. Queremos llegar al 1,000,000, ya faltan poquitos, entonces píquele ahí. Píquele por ahí, pero sigue con la conversación, Jorge Alberto. Estaba yo muy metida con todo lo que nos Sí, cuentan nuestros bueno, es contertulios. que además hay quien dice, María Elena Guadarrama pregunta cuál es tu libro porque llegó tarde, es El cerebro de mi hermano de Rafael Pérez Gay. Ya de todas formas está abierta aquí la encuesta para ir votando, entonces, bueno, ya se pueden sumar, ¿no? Siempre hemos dicho aquí en el Versus, sobre todo para las personas que nos están escuchando de nuevo, que normalmente los dos libros que recomendamos son buenos libros, que son grandes libros, que nos gustan a los dos, Nos gustan a los pero dos, exacto. nos gustan a los dos los libros que recomendamos, el uno y el otro, y lo único que hay que hacer es escoger o votar por el cual van a leer primero. Es lo que dijo Mayra hace ratito, que siempre debe ser aquel que recomendé yo, porque no está nada bien que yo pierda. Estás mal por todos lados, tú de veras. Bueno, contarles también que al margen de estos dos títulos que estamos nosotros presentando el día de hoy para el Versus, hay una entrevista que queremos compartir con ustedes porque precisamente el tema surgió de la conversación que tuvimos hace unos días con Mónica Lavín, Últimos días de mis padres, una novela, un testimonio, un recuerdo, sí, pues es un conjunto de recuerdos también, no solamente del pasado inmediato, sino de pasado más lejano con su familia, cuando ella era niña, con esos padres, esas mudanzas, muchas cosas que nos conversó en esta entrevista. Jorge Alberto, platícanos un poquito más acerca de Últimos días de mis padres antes de que lancemos la entrevista con la gran Mónica Lavín. Bueno, y de forma muy similar a lo que sucede con la novela de Julián, la novela o el libro de Mónica empieza cuando su padre está en agonía, cuando su padre está en el hospital y de hecho su padre quiere salir del hospital para morir en su casa, saben ya que es inevitable y de hecho la novela empieza, lo último que le dije a mi padre fue, eres un egoísta. No es textual, pero algo así, ¿no? Y entonces eso evidentemente representa un shock, ¿no? ¿Cómo fue posible que le dijera eso cuando estaba a punto de morir? Y bueno, nos cuenta en la primera parte este proceso de la muerte de su padre, en la segunda el de la muerte de su madre, que se dieron con menos de un año de diferencia, pero en medio también cuenta cosas de su infancia, cosas de las mudanzas, cosas de cómo se trasladaron de un lugar a otro, incluso hay una larga genealogía que se puede conocer a partir de la manera en que sus padres llegaron a México o sus abuelos llegaron a México y luego estuvieron aquí sus padres, de los negocios familiares, incluso de la vida de adultos, de sus padres convertidos en abuelos, ¿no? Que finalmente eso también crea una nueva concepción y entonces como que se van intercalando todas estas perspectivas, mientras claramente la línea del presente es esos últimos días de su padre primero y luego esos últimos días de su madre. Si les parece, vamos con la entrevista, vamos a escuchar a Mónica. Perdón, Jorge Alberto, antes nada más decirles que acá producción nos avisa que ya están los 10 ganadores de los huerfanitos, ya están las 10 confesiones que al ratito vamos a leer y a compartir con todos ustedes, así que pues ya tenemos cada uno de sus correos electrónicos. Gracias por participar. Les vamos a contar hasta el final del programa quiénes son esos 10 nombres que se hicieron acreedores a un ejemplar de Corazón de Kalashnikov de Alejandro Páez Varela. Ahora sí, vámonos a la entrevista. Mónica, bienvenida a la tertulia. Encantada de estar con ustedes en tertulia, en tertuliarnos. Oye, sí, con tertulia ya despertar los apetitos, yo la peor, tuvimos varias en aquella época. Varias, que iba uno allá hasta Constituyentes arriba. Sí. Y ahora es tertulia bidimensional aquí. Exactamente. Pero pues, bien vale la pena, sea el formato que sea, que haya tertulia, ¿no? Ay, sí, y que haya libros como este, que nos está presumiendo el día de hoy y que ha estado en todos lados, Últimos días de mis padres, tu novedad, Mónica, y te queremos preguntar varias cosas porque en verdad nos estrujaste el corazón, nos acompañaste también, como seguramente estás acompañando a muchos lectores que pasaron exactamente por lo que tú pasaste o muy cerquita de lo que te ocurrió, pero que de todas maneras se encuentran ahí los puntos, los vasos comunicantes, ¿no? De las emociones y de las pérdidas. Sí.
Mónica, en últimos días de mis padres, ¿cuentas algunas de tus historias más personales, más íntimas? Justo esa era la intención. La pregunta es así, es casi casi a título personal. ¿No sentiste algo de pudor primero al escribirlo y después al compartirlo con tus lectores? Digo, pensando en que en realidad no estás contando una historia feliz, sí estás contando una historia dolorosa y es en el dolor donde a veces se ven nuestros defectos, nuestros errores, también se ven nuestras virtudes y demás, pero yo sí tengo así como mucha curiosidad respecto al pudor de esa escritura o al pudor de ser leído en una circunstancia así. Sí, fíjate que no lo pensé. Si hubiera pensado un poco más, siempre he dicho, si hubiera pensado en los que me leen, quizás no hubiera escrito muchas cosas en la vida, porque cuando me acuerdo, si mis hijas, cuando escribí Tonada de un viejo amor hace 1000 años, yo creo que si pienso, mis hijas me van a leer, no la escribo, aunque no era, o sea, no era mi historia. Y Ujú. aquí podría no ser mi historia. Digamos, nunca digo los nombres, claro que la protagonista es una escritora que tiene mi edad, o sea, la familia se parece muchísimo a mi familia y a mi situación, pero en este hablar de la orfandad, de la pérdida de los padres, es como si la escritura me hubiera pedido eh, esa, yo no sé si desnudez, honestidad, era una especie de diálogo conmigo, pero sabiendo que era, o sea, yo tengo una libreta de notas donde mientras ocurrían los hechos que están en la novela, yo escribía despotricadamente, arrebatadamente, para mí, sin ninguna pretensión de que formara aquello parte de algo. Es más, son notas que no he vuelto a tocar. Eh, Había una necesidad, fíjate, yo me pregunto, ¿por qué otros escritores han hecho lo mismo? Esta especie de, no sé si es exhibicionismo, pero es compartir lo privado, hacerlo público y con una manera, pues quizás no hay otra forma de hacerlo más que con esa verdad a la que aspira el texto. Quizás porque tenemos muchas preguntas y yo me quería contestar o aproximarme a alguna forma de respuesta entre todas las zonas dudosas o dolorosas que es ese punto donde la vida y la muerte se encuentran y sobre todo lo que revela en realidad de lo que es la vida hasta llegar a ese punto. Y no había no había ni siquiera un pensamiento de me tapo, me cubro, ¿no? Como cuadro de Magritte, me pongo, me enmascaro la cara. La escritura me pedía esa franqueza, como yo cuando leí Canción de tumba de Julián Herbert, también me conmovió y yo admiré, en ese momento admiré y me sentí tan cerca de su piel y de su circunstancia y de su manera de querer a su madre y de necesitarla, que es un libro que me pareció, que me hizo este tipo de preguntas, me hice yo, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué lo hace uno? Y de repente yo me vi en el mismo vértice que otros escritores. Creo que hay una manera, hay una necesidad de supervivencia y de comprensión que hace que eso tan personal se vuelva material literario. Y ahora hay otros lectores que están con esta novela frente a frente, como tú estuviste con Canción de tumba. Ahora está intercambiado el rol. Es Y, cierto. y dices que, bueno, puede ser o no puede ser tu historia, pero no has ocultado que hay parte de tu historia ahí, que hay algo que le donas tú a esta novela y que finalmente esos personajes parten de personas cercanas a ti. ¿Cómo Claro. construiste, cómo hiciste esa transformación? Personas que son tan importantes en tu vida y que ahora son como parte de una historia y son personajes. Yo creo, fíjate que como dijo Rosa Beltrán el día de la presentación, que ganó la escritora sobre la hija. Me pareció Qué un bonito. juicio muy luminoso. Me explicó a mí muchas cosas que a lo mejor también dan respuesta a lo que me preguntaste, Jorge Alberto. Es decir, el
el deseo de darle una forma a ese momento indigno de la muerte, a ese momento incluso hasta grotesco, terrible, contra el que uno se rebela, por más padres de muchos años que tengas, por más muchos años que tengas tú, hay una rebelión, y creo que la escritura siempre es esa rebeldía. Y entonces yo sabía, Mariana, que tenía yo una especie de bitácora de aquellos días, que era mi línea narrativa, pero no sabía cómo iba a negociar con la memoria y entre la memoria y la invención de la memoria de quiénes habían sido mis padres, porque me vi frente a la necesidad de comprender quiénes habían sido, no nada más padre y madre, sino él y ella. ¿Qué decisiones tuvieron que tomar? ¿Qué flaquezas o qué batallas o qué momentos realmente oscuros en los que tuvieron que transitar, y frente a los que yo también tuve o me vi en la posición de ser una hija frente a unos padres que son personas y que en momentos tienen fuerza, en momentos se hunden, en momentos se van, regresan. Esto que es la vida, ¿no? Esto que es la vida finalmente. Y los imperfectos padres y el imperfecto amor y la imperfecta hija, que la mejor manera que encuentra de lograr apresar o de intentar apresar eso es a través de la escritura. Hablando de esto que dices, Mónica, de finalmente últimos días de mis padres están montados sobre esos dos periodos terminales en la vida de tus padres, pero no solo cuentas eso, evidentemente cuentas fragmentos del pasado, como ya decías, que tienen que ver con la memoria. Solo que los fragmentos del pasado de la vida de tus padres abarcan 90 años, 80 y tantos años. Había muchísimos fragmentos de donde sacar. ¿Cómo escogiste esos? Digo, finalmente el libro no es un libro de 4,000 páginas, ¿no? Porque sí. Para contar 2 vidas enteritas. Sí, no es Paul Auster y su novela, ni yo me planteaba hacer una biografía o autobiografía de mi vida familiar. Fíjate que fue tan interesante el proceso de escritura, es decir, era como si saltaran. Fue escrito en pandemia, entonces la escritura yo no sabía que iba a ser tan deshilachada, tan fragmentaria. Es como si saltaran episodios movidos por estar escribiendo cierto momento en la vida del hospital, y eso me convocaba. Era como si la escritura convocara ciertos episodios que permitían a lo mejor, como quizás, ahorita estoy pensando en voz alta, no lo había pensado antes, como una pieza musical o como el jazz, ¿no? Que de repente cierto tema se puede recrear en ese instante, pero puede tener otras figuritas, y eso era irme al pasado, pero como si el tema se mantuviera. No lo planeé, solo te digo que mi único plan en esta escritura fue, ok, los días de hospital que inevitablemente avanzan hacia la muerte. ¿Cómo va? Pero eso podría ser solo una bitácora de hospital. ¿Y cómo iba a ir ocurriendo y concurriendo esos episodios? Claro que no son todos los que hubo, y que hay una especie de edición involuntaria que para mí fue muy asombroso como proceso de escritura. Y después el armado del libro, o sea, de repente yo creía que había ordenado el caos. Ya ves que escribir una novela es ordenar el caos, sí. Pero no es cierto, el caos seguía siendo el caos cuando yo revisé el material, y entonces entendí que yo había trabajado como en diferentes capas de tiempo, sin tenerlo muy claro desde este presente, porque creo que también es una novela sobre la escritura misma. Entonces el presente desde donde escribía, que se refería a esos poquitos años anteriores de la muerte, y otros años que, te digo, concurrían como convocados por su pertinencia emocional, su pertinencia temática. Creo que así lo puedo entender. Y luego está la ciudad,
Luego están las mudanzas, el irse de una casa, el llegar a otra, y es como si la familia se definiera también por los territorios nuevos que habita. Exacto. Sí, y además me di cuenta que aparte, mis padres venían de mudanzas muy grandes. O sea, ellos migrantes, mi madre de la Guerra Civil Española, ¿no? Ujú. Niña del exilio, pues mudanza definitiva, más sus propias mudanzas, que hablo de una que tiene que ver con el desalojo, que me parecía, eh, o sea, yo vengo de padres con pérdidas, de padres de sueños rotos, tratando de edificar un sueño en pareja, en familia, y como contagiando a los hijos del deseo, de la libertad y de la posibilidad de tener un sueño y perseguirlo. Suena, no me gusta esto de perseguir un sueño, parece canción de Frank Sinatra, pero un camino, una idea de lo que quieres hacer, ¿no? Con libertad y con entrega, porque ellos venían de situaciones más rotas. Mi padre de una mudanza también definitiva del Soconusco, a Sí. donde habían migrado sus propios padres españoles, a la Ciudad de México, al Distrito Federal, para quedarse para siempre. Pero en realidad yo soy la primera nacida Ujú. en la Ciudad de México de esta estirpe de mis padres. Yo soy la primera chilanga de mi familia, ¿no? De mi familia nuclear. Y sí, las mudanzas y lo que significaba los espacios. Creo que para mí, en otras novelas también, no sé si estarán de acuerdo, los espacios y las atmósferas siempre han significado mucho para, la, para, el, para el ocurrir de la historia y para la densidad emocional de los personajes. Siempre me ha importado y ahora me doy cuenta al escribir Últimos días de mis padres y ahorita con lo que dices, Mayra, que los espacios me han significado mucho porque significaban mucho en mi casa. O sea, en las casas donde yo crecí, el espacio era una especie de escenografía particular, eh, cálida, bella, acogedora, donde los cuadros y los libros y la luz como estaba colocada, todo importaba. Y Mm. eso creó una atmósfera que es como un legado, es como un legado que se mete más en mis libros que en mi casa. A mí no me quedan mis espacios como mi madre los lograba adecuar. Yo creo que eran espacios para soñar. Qué lindo. Mónica, mientras yo leía el libro, te confieso que tuve como dos aproximaciones diferentes a la historia del presente. Finalmente, la historia del pasado es una historia que sí se construye a partir de la memoria y que nos permite entender muchas cosas de los personajes, pero la historia del presente es una historia que uno vive muchísimo más de cerca, ¿no? Y de pronto me resultó inevitable pensar en los abuelos de mis hijos, que todavía están todos pues, y que espero que duren muchísimo, muchísimo tiempo, pero luego también me resultó inevitable pensarme a mí dentro de 40 años o dentro de 30 años, qué va a pasar también como en ese tránsito incluso de dependencia, ¿no? O en ese ir abandonando las cosas porque uno ya no se puede hacer cargo de ellas, ¿no? Y entonces el libro me generó a un tiempo un montón de inquietud, pero también me generó como que mucha paz en un sentido muy, muy, muy extraño. ¿Cómo hiciste eso? Fíjate que es que yo creo que aquí hay una reflexión sobre envejecer, Ujú. ¿no? Los padres viejos, pero yo misma, digamos, la pandemia me acuerdo que cuando en la pandemia se dijo que los mayores de 60 eran grupo de riesgo, me pareció una revelación atroz. Grupo de riesgo, o sea, yo soy vulnerable, o sea, me puedo morir ya ahorita, entonces pensábamos, me puedo morir por COVID más fácil que otros que tienen otra edad, mis pulmones ya no tienen, o sea, había una sensación de lo vulnerable y de algo que me pareció, ahora sí que como una lección de muy alto costo, que es, ¿qué pasa con la práctica médica? ¿Por qué hay que prolongar la vida en hospital a personas que ya añosas, me gusta la palabra añosas, eh,
que quizás tengan un final como más amable en sus propios espacios, por volver a los espacios, en contraste con el espacio hospitalario. Sí hay una rebeldía en mi novela también, o sea, hay una protesta de por qué tuvo que ser así, por qué tuvo que ser así cuando mi padre pedía que por favor que le dieran una vueltecita por los pasillos del hospital. Qué maltrato es no conceder eso, ¿no? O sea, eso, y creo que esa reflexión la tengo puesta como para pensar que no quisiera que a mí me pasara eso, ni que mis hijas tuvieran que vivir eso respecto a mi propio acercamiento a la muerte, ¿no? Porque a mí también me ha hecho pensar muchas cosas, Jorge Alberto, después de escribirla. Sí me dio serenidad esta escritura. Y es cierto que me abre en canal y yo decía, ¿qué necesidad tengo cuando grabé? Porque yo grabé el audiolibro. O sea, ¡ay, qué fuerte! ¿qué necesidad tengo de volverlos a ver morir, de despedirme de ellos otra vez? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero sí hay un propósito, que es el acomodo, que es, ahora digo, qué privilegio, volví a rozar la mano de mi madre en esa última noche antes de irse a la quimioterapia. Sí, las palabras se vuelven tacto, se vuelven olfato, porque se vuelven vida. Y creo que esa una ventaja de la escritura, un privilegio del escribir, pero, pero me dio serenidad y paz al final, paz. Sentí que era un acto de amor, que era un acto de amor y mi voz, o sea, ¿por qué grabé el audiolibro? Porque cuando oí las pruebas, que Claro, no. normalmente pues es un locutor, es alguien que es un profesional de la voz, y yo sentí que lo tenía que grabar yo. Me hicieron una prueba y pasé la prueba, y luego, de veras, dije, qué bárbaro, qué difícil es esto de usar la voz, y por otro, qué difícil, pero qué oportunidad de leer mi libro de un tirón. Bueno, no lo grabé en una sesión, pero cuando ya escribiste el libro, ya lo revisaste, ya se fue a imprenta, ya no te lo vuelves a leer entero. Ya No. nunca te lees a ti mismo, ¿no? Lees un fragmento un día porque te invitaron, pero no haces esa lectura, y fue una última lectura, ahora sí, última lectura de este libro que me llenó de sensación de tarea cumplida, de tarea redonda. Me descubrí en qué lugares me quebraba, porque la voz es lo más vivo que tenemos, yo creo, y me quebraba en los mismos lugares donde me había quebrado en la escritura. Y sonreía en aquellos donde también había sonreído mientras escribía. Ay, Fue interesantísimo. qué bonito cómo lo cuentas, Mónica. Y me imagino que además ahora encontrarte, porque seguro te ha ocurrido, si te ha ocurrido con otras novelas, con estas seguramente lectores que se acercan y te cuentan su propia experiencia, que te cuentan cómo los transformó y cómo los tocó tu novela, y pensar también en tu familia ya te leyó, tus hijas ya te leyeron. Mis hermanos sí, y claro, me añaden cosas, o me dicen esto yo no lo sabía, o esto no me gustó que lo escribieras. Tienen todo el derecho de Claro. decírmelo, Claro. pero ganó la escritora. Sobre la hija, la hermana, la madre, ganó la escritora. Porque es un acto esta es mi historia con ellos, esta es mi historia, esta es mi manera de estar. Y además, insisto en que la memoria siempre tiene que negociar con una invención de la memoria. No estás ahí con el documento como en una cosa de ciencia ficción que puedas extraer de tu cabeza y registrarlo tal cual fue. Mis hijas, fíjate que esto es lo interesante, lo que le quería decir a Jorge Alberto, porque piensa que qué van a dentro de 40. Yo también pienso, ¿qué escribirían mis hijas si escribieran mi historia? Claro. O la de sus padres. O sea, ¿cómo nos ven, nos vieron, nos vivieron? Mal, me interesa mucho, pero claro que no sé si va a pasar. No son escritoras, pero quién dice pero me parece tan interesante cuál sería su mirada desde esta edad.
pero ha abierto conversaciones. Eso es lo maravilloso que me decías, Mayra. Ha abierto conversaciones con lectores que yo no conozco y que se me acercan o que me cuentan, me dan sus historias, me acercan su historia, quizás por la intimidad que propone este libro, me acercan una historia, me acercan sus propias pérdidas o quiero platicar con mi padre más porque no sé qué. Esto nunca me ha pasado con otro libro de esta manera. Y con mis hijas se ha abierto un diálogo también muy interesante. Yo en algún momento llegué a pensar, quizás esto ayude al momento en que yo ya no esté, y luego dije, qué vanidosa. Claro que esto, la experiencia personal es la experiencia personal, ¿no? Puede acompañar a través de tratar de apresar en palabras emociones, que es como nos sentimos cuando leemos un libro y decimos, esto es lo que yo he sentido y aquí lo puso el autor con las palabras justas y exactas, y por eso a veces uno subraya libros, ¿no? Subraya, porque hay una sensación de que está dicho como si te hubieran leído a ti, como si hubieran leído tu alma, tu pensamiento. Entonces, ha abierto diálogos interesantes y estoy esperando los que sigan. Qué lindo, Mónica, muchísimas gracias. Últimos días de mis padres, ya está en todos lados, ya está en físico, está el ebook y ya sabemos que está también el audiolibro con la voz de la mismísima Mónica Lavín. Muchísimas gracias por una tertulia más. Gracias, Mayra, gracias, Jorge Alberto, de verdad, con un abrazo muy grande. Igualmente, gracias. Ay, la charla con Mónica y su novela, Últimos días de mis padres, la verdad vale muchísimo la pena. Por acá varios de ustedes comentaban que qué difícil, que qué doloroso. Sin duda lo es, pero también es un encuentro y Rodio 20 lo dice, Lavín toca sentimientos que surgen desde la profundidad del ser. Nunca imaginé que sería llegar a la orfandad. Lo último que le dije a mi padre antes de morir fue, adiós, te agradezco y te admiro. Qué importantes esas últimas palabras también, Jorge Alberto, y sobre las cuales también Mónica nos hizo hincapié, ¿no? Y hace hincapié dentro de las páginas de Últimos días de mis padres. Sí, por supuesto, porque además, no sé, hay como dos perspectivas para eso, ¿no? No es posible sintetizarlo todo en una frase o en una oración por una parte, y por la otra, pues sí uno como que siente esa necesidad, como que es el cierre del vínculo que hace falta, ¿no? Y que finalmente nos pone en una situación de completa apertura con quien se va, ¿no? Se va, pero se queda al mismo tiempo y como que es esa reiteración de ese hecho tan relevante el que permite probablemente esta aceptación, ¿no? Finalmente estamos hablando. Bueno, hablamos de la novela de Mónica Lavín, Últimos días de mis padres, pero también las dos que pusimos sobre la mesa en el versus, en el que tienen que votar por Tim Jorge Alberto, por cierto, que es Canción de tumba de Julián Herbert y El cerebro de mi hermano de Rafael Pérez Gay, son muertes anticipadas, ¿no? No son muertes sorpresivas, no es algo que ocurra de pronto, es algo que se sabe y entonces se tiene como ese tiempo. Sí, es una muerte anunciada que da tiempo como de llevar a cabo esta última parte ritual de la despedida. Y creo que eso es algo que también resulta muy valioso en estos libros y en la despedida en sí misma. Claro. Angélica Benavides dice, muy buen programa, felicidades, saludos desde Montreal, bendiciones, abrazos hasta Montreal, claro que sí. Oscar Padilla, excelente programa en mi segunda visita al mismo después de los periodistas. Qué bueno, quédense, pasen la voz de que ahora ya estamos a las 8 de la noche, no a las 8:30, sino a las 8, justo terminando los periodistas. Y también importante pedirles varias cosas. Por un lado, importantes sus likes, por supuesto, para que nos apoyen con ellos, sus suscripciones, porque ya en este canal estamos a punto de llegar al 1,000,000, así que vamos a sumar y vamos a llegar para felicitarnos todos por lo que se ha construido con este canal, felicitarnos Jorge Alberto y yo, pues por ser parte
del mismo y que nos hayan convidado a este espacio, cosa que nos hace muy, muy felices. Y recuerden que al final del programa va a quedar la liga ya independiente de la tertulia, independiente del programa completo de los periodistas, ahí subida en el mismo canal de YouTube, aquí donde estamos. Esa liga independiente para nosotros es muy importante que la compartan, que ahí mismo pongan sus likes también para que podamos hacer comunidad y para que podamos crecer esta misma comunidad de lectores aquí en la tertulia. Así es. Lobo Blanco nos dice, ver que tus padres envejecen te hace sentir nostalgia, sentirse cobijado por los padres es importante para tener fortaleza. Leeré a Mónica Lavín. Sí, lea a Mónica Lavín. Es un muy buen libro. Seid González dice, suena que fue un libro muy difícil de escribir. Si el simple hecho de reflexionar sobre la vejez de los seres queridos y la propia es en sí difícil. Y creo que hay una coincidencia, no recuerdo bien lo de Rafael, pero hay una coincidencia con Julián y con Mónica, que tomaba notas como sí, en esa necesidad de ir guardando de alguna manera, de la manera en la que lo saben hacer, por supuesto que es escribir, guardando ese proceso, el proceso de la despedida. Bueno, ahora que mencionas eso y hablando de los libros del Versus y el Team Mayra, que ahí va medio ponchado, así que pues échenle ganas, pónganle voto a El cerebro de mi hermano. Rafael Pérez Gay lo llama informe. Todo el tiempo, mientras está escribiendo, mientras nos está compartiendo esto, él dice, cuando estaba escribiendo este informe, al momento de querer escribir este informe, todo momento, no sé si esto también como una especie de distancia que le sirvió en su momento para poder escribir sin romperse, ¿no? Tanto Claro. en mayores ocasiones a las que seguramente pues fueron finalmente en las que sí se terminó quebrando al escribir acerca de esto. Eder Fabián dice, no todos tienen la oportunidad de despedirse, claro, y por eso también leer estos títulos pueden ser pues una especie de consuelo, una especie de apapacho, como ya decía yo antes también por acá. Jorge Torres, gracias por la entrevista. La escritora Mónica Lavín por su libro y testimonio. Gracias Mayra González y Jorge Gudiño. La verdad no les había visto antes, pero estaré pendiente de ustedes. Muchísimas gracias a todos los que siguen a esta tertulia. Jorge Alberto, hay varios que por acá decían que ya estaban listos para el jueves. Si nos haces un recuento rapidísimo de lo que está pasando ahora contigo y de lo que ocurriría y no ocurrió el jueves, pero que sí sigue ocurriendo en librerías. El jueves iba a ser la presentación de mi nueva novela Historia de las Cosas Perdidas en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Sin embargo, a la casa llegó el cobicho, llegó el bicho y aun cuando no hay síntomas y no hay mucha gravedad en el asunto, pues sabemos que es irresponsable presentarnos en un lugar cerrado, aun cuando llevemos cubrebocas y demás, si sabemos que traemos el bicho encima, ¿no? Y entonces si sabemos que traemos el bicho encima, no queremos ser responsables de que más gente se contagie, sobre todo ahorita en esta quinta ola que está durísima. Entonces, Historia de las Cosas Perdidas, que acá está el libro para que lo vean, no se va a presentar este jueves en Gandhi. Estamos intentando recalendarizar la presentación, cambiando la fecha. Es un asunto de organización que ya estamos viendo con la librería, con la editorial, y en cuanto tengamos una nueva fecha, pues avisaremos, ¿no? Avisaremos justo para que me acompañen ya sin riesgo, al menos de nuestra parte, ¿no? De nuestra parte. Así es, y el libro sigue en librería, sigue su curso y oportunidades para esa firma habrá, seguramente no solamente acá en la ciudad, sino también en otros lugares de la República Mexicana. Y nuestra producción, espérame, ya que estamos en eso, nuestra producción acaba de poner acá en el chat la liga al adelanto de Historia de las Cosas Perdidas que se publicó en el portal de Sin Embargo. Entonces, si usted todavía no está muy convencido, dele clic ahí y en una de esas lo convenzo. En una de esas no, pero yo espero que sí. Pues vamos, leo un par de comentarios más y nos vamos ya al cierre del programa, que es ¿qué estamos leyendo? De este lado, Dem Fast dice, recuerdo el último día que vi a mi papá en el hospital. Me arrepiento de no haberlo abrazado más fuerte, pero aún lo hice reír antes de irme. Dem, qué maravilla. Qué maravilla esa risa. Lourdes Bordoy, ¿tendrán el chat para ustedes solitos? Sí, también, ya que esté la Liga Independiente y a lo largo de la semana nosotros seguimos pendientes de sus comentarios que se van sumando cuando ustedes están revisando ya fuera del aire o fuera del en vivo esta transmisión. Ahí también les estamos haciendo comentarios
a sus propios ítems, a sus propios comentarios les respondemos, les ponemos también su bonito like y les comentamos si es que nos hicieron alguna pregunta. Si es que sí, ahí en la liga también podemos continuar la conversación en la tertulia. Bueno, pues el día de hoy tenemos que cerrar como todas las tertulias compartiendo qué hay en nuestra mesita de noche. Así que viene cortinilla y vamos ya con el cierre del programa. Gracias a Walo que dice buena noche, primera vez que los veo, me atraparon, excelente programa. Pasa la voz, Walo, que aquí martes a las 8 de la noche estamos platicando de un montón de temas que siempre caen en lo mismo, que es la literatura, los libros, las conversaciones, los autores, las ideas. Así que pasa la voz. Jorge Alberto, ¿qué estás leyendo? Espérame. Polimnia me pregunta que por qué no presentamos el libro de manera virtual para que puedan asistir quienes no radican en la Ciudad de México. Sí se presenta cuando se reorganice el evento. El evento es en vivo, pero al mismo tiempo se transmite para justo todos los que no nos podamos ver porque no estamos cerca o porque nos da trabajo llegar a ese lugar, ¿no? Pero sí se hará, Polimnia. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo un libro súper lindo que me interesó mucho. Es un ensayo, se llama La utilidad de lo inútil, y aquí Mayra me tiene que ayudar. Creo que el autor es Nuccio Ordine, ¿no? Nuccio Ordine, es que es con doble C. Yo confundo las pronunciaciones del italiano, básicamente porque no sé italiano, pero Mayra me puede ayudar. Nuccio Ordine, la utilidad de lo inútil, y es en esta serie de ensayos donde el autor pretende hacer dar una explicación o una serie de argumentos en torno a por qué lo inútil es útil, partiendo evidentemente de la definición o de una definición de inutilidad. Es decir, inútil, para los términos de este libro, es todo aquello que no genera un beneficio económico o un beneficio económico, sobre todo porque estamos en una sociedad que está acostumbrada a este intercambio, ¿no? Yo hago algo para obtener algo, ¿no? Y ese obtener algo, cuando uno se dedica, por ejemplo, a las artes, a las letras, al conocimiento, no siempre queda claro. Es decir, si yo leo este libro, el libro de Nuccio Ordine, no voy a obtener dinero. En realidad, gasté dinero en comprarlo, ¿no? No voy a obtener necesariamente más fama. Lo que voy a obtener es algo que no es tangible, que es algo de conocimiento, sí, pero además no todos los libros no nos dan ese conocimiento. Si yo me siento allá abajo y escucho una canción, pues probablemente ni siquiera obtenga algo de conocimiento, pero sí obtengo otra cosa, ¿no? Obtengo cuestiones que son útiles en términos culturales, en términos de civilización, en un montón de asuntos, ¿no? El postulado de Nuccio Ordine es: finalmente, la cultura, esa cosa grande que nos agrupa a todos o en donde estamos todos metidos, es el lugar que ha permitido que las civilizaciones se desarrollen. Es decir, todavía nos consideramos cultura y mundo occidental por lo que pensaban los griegos y por lo que discutían los griegos y por cositas que nada tenían que ver con lo económico, que nada tenían que ver con lo material. Es más, esos griegos, esos pensadores griegos que están dentro del estereotipo, a veces ni siquiera se ocupaban de las cosas mundanas, ¿no? Eso evidentemente es una exageración, pero el libro es súper interesante. La utilidad de lo inútil es un gran libro en el que nos hace reflexionar sobre, pues, qué es lo que hacemos con nuestro tiempo libre, qué es lo que hacemos cuando nos ocupamos, qué es lo que hacemos para rellenar como ese vacío existencial que a veces está dentro de nosotros. ¿Y tú, Mayra, qué estás leyendo? Yo estoy leyendo la nueva novela de Laura Restrepo, Canción de Antiguos Amantes, que es una novela en donde Laura recupera la figura de la reina de Saba. La reina de Saba, una presencia que aparece tanto en la Biblia como en el Corán, una presencia en el Cantar de los Cantares, una presencia al lado del rey Salomón, y que a partir de un personaje, un periodista que se une a Médicos Sin Fronteras, este hombre que todo el tiempo ha estado alucinando con la reina de Saba, desde que era muy niño siente que la reina de Saba se ha apoderado de él, que es una presencia que ha estado hipnotizándolo, como dicen las leyendas,
de estos territorios en donde ahora él se encuentra, que es en la frontera somalí, en Yemen, en Etiopía. Ahí es donde ahora se encuentra y donde conoce a muchas mujeres, muchas migrantes, muchas mujeres de la zona que sobreviven a las peores condiciones, que son guerreras, que luchan, que son preciosas, que tienen algún mal que les está afectando, pero que al mismo tiempo tienen esta presencia de reinas. Entonces, en todas ellas, lo que hace Laura Restrepo es contarnos distintas o donarnos distintas estampas de estas mujeres que habitan esta zona, de estas mujeres que han sufrido tanto y llenarlas de esa majestuosidad y de esa magia, a pesar de sus sufrimientos que tiene y siempre ha tenido la reina de Saba como parte de la mitología. Canción de Antiguos Amantes con una portada además preciosa, la verdad es que es alucinante esta portada. Y aprovechar para decirles que estamos esperando sus videos, que también queremos compartir aquí con la comunidad de la tertulia sus videos, que también a contactosinembargo@gmail.com envíen videitos de unos segundos, de un minuto, diciéndonos qué están leyendo. Aquí los vamos a compartir con todos como en toda tertulia. Y para que todavía haya un poquito más de tiempo para que voten por el cerebro de mi hermano, les voy a decir los 10 ganadores de los ejemplares de Corazón de Kalashnikov de Alejandro Páez Varela, que los tenemos por acá. Mario Alberto Moreno Chávez, que decía: Pedro Páramo me enseñó que hay que dejar ir y perdonar, si no los fantasmas siempre te atormentarán. Gustavo Eduardo Solís Macario, el cual me enseñó que la bondad aún era posible. Andrés Abdul Colín dice: el hombre en busca de sentido me ayudó a ser resiliente. Juan Rodríguez Tapia dice: yo quiero El huerfanito, el libro que me sanó, La joven de las naranjas de Jostein Gaarder. Alex Fuentes dice: el hombre en busca de sentido fue uno de los libros que me sacó de una racha de profundo autosabotaje. El otro, Ami, mi amigo. Inti Sandino: a mí me ayudó a superar un problema el libro Lo que el Buda enseñó. Lobo Blanco dice: hola, buenas noches. Un libro que me ayudó a sanar fue Anatomía del Espíritu de Caroline Myss. Gracias y ojalá tengas suerte. Pues sí, ya tienes el ejemplar de Páez Varela. Mario Iván García: un libro que me ayudó a sanar fue Más Platón, menos Prozac de Lou Marinov. Espero ser de los 10. Pues sí. Y Susana Ortega dice: me sanó, querido Diego. Te abraza Kiela de Poniatowska, de Elena Poniatowska, para entender mejor mi codependencia. Alma Susana Gómez Juárez: buenas tardes. El libro que a mí me ayudó a pasar un momento difícil fue El principio del placer de José Emilio Pacheco. Bueno, y acá nada más para darle un minutito más a Mayra de que se ponga al tiro ahí en el versus. Miguel Lucio está releyendo Ana Karenina, qué envidia. Esperanza Margarita Pérez Díaz dice que el libro de Ordine es magnífico, La utilidad de lo inútil. Dolores Ochoa lee La historia de la sexualidad en Roma de Paul Bain. Aurora Sumaya nos dice que gracias por un programa entrañable, felicidades, mil gracias a ti. Manuel Aguilar Grajeda nos dice: muy buen programa, renuevan mis esperanzas como escritor, como poeta. Ahí está. Pues sí, está gracias por estos minutos, Alberto, pero el tiempo es el que es y ni modo. Así que perdimos Team Mayra. Me siento mal por Rafael Pérez Gay, pero no me siento mal porque sé que muchos de ustedes van a buscar El cerebro de mi hermano, que es un librazo y que conmueve hasta, de verdad, hasta el tuétano conmueve esta novela, es preciosa. Así que Canción de Tumba, Team Jorge Alberto 52%, El cerebro de mi hermano, Team Mayra 48%. Gracias por todos esos votos, eso nos hace muy felices. Gracias por haber estado el día de hoy en la tertulia y por favor quédense también para revisar el link ya que tengamos Independiente de los periodistas, para poner sus likes, más comentarios o preguntas que nosotros estaremos pendientes a lo largo de la semana y esperando con muchas ganas volvernos a encontrar en vivo el próximo martes. Así es, nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches.